La arrogancia es una actitud que puede ser difícil de reconocer en uno mismo, pero es fácil de detectar en los demás. Es esa sensación de superioridad, de creernos mejores que los otros, de pensar que no necesitamos ayuda o que sabemos más que los demás. La arrogancia puede aislarnos de los demás y crear una barrera entre nosotros y la realidad. Desde la perspectiva estoica, la arrogancia no solo es innecesaria, sino que es un obstáculo para nuestro crecimiento personal y nuestra paz interior. En este video vamos a explorar cómo la filosofía estoica nos enseña a superar la arrogancia y a cultivar una actitud más humilde y equilibrada. Vamos a ver cómo los grandes filósofos estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos ofrecen lecciones valiosas para entender por qué la arrogancia es perjudicial y cómo podemos vivir de una manera más auténtica y serena. La arrogancia generalmente surge del ego. Es esa parte de nosotros que quiere ser vista como importante, que necesita reconocimiento y validación externa. Nos hace sentir que no tenemos que escuchar a los demás, que nuestra opinión es la única que importa. Pero, para los estoicos, el ego es una fuente constante de sufrimiento. Nos aleja de la realidad y nos impide aprender, porque cuando creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de crecer. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que la sabiduría verdadera solo llega cuando admitimos que no lo sabemos todo. La arrogancia nos hace creer que ya hemos llegado a la cima, pero la humildad nos permite seguir aprendiendo. Si adoptamos la mentalidad de que siempre hay algo nuevo por aprender, empezamos a desmantelar la arrogancia y a abrirnos a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la dicotomía del control. Este principio nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. En el caso de la arrogancia, lo que los demás piensan de nosotros, la validación externa o el reconocimiento social no están bajo nuestro control. No podemos controlar cómo nos ven los demás, pero lo que sí podemos controlar es cómo elegimos vivir nuestras vidas. La arrogancia nos lleva a buscar la aprobación de los demás, pero si nos centramos en vivir de acuerdo con nuestros propios valores, la necesidad de ser reconocidos pierde su importancia. Séneca, otro filósofo estoico, hablaba sobre cómo la humildad es esencial para el crecimiento personal. Decía que nadie debería considerarse demasiado importante como para no aprender de los demás. La arrogancia nos aísla, nos hace creer que no necesitamos la ayuda o los conocimientos de otros, pero esta actitud nos limita. La humildad, en cambio, nos permite aprender de todos, incluso de aquellos que pueden parecer menos experimentados que nosotros. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder y la sabiduría no están en la arrogancia, sino en la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones. Marco Aurelio, el emperador y filósofo estoico, fue un gran ejemplo de humildad en acción. A pesar de su posición de poder, Marco Aurelio siempre recordaba que, al final del día, era solo un ser humano, sujeto a los mismos desafíos y limitaciones que los demás. En sus meditaciones, escribió sobre la importancia de mantener la perspectiva, de recordar que la arrogancia es una ilusión. La verdadera grandeza, según Marco Aurelio, está en vivir con virtud, no en ser visto como grande por los demás. La arrogancia también puede ser una señal de inseguridad. A menudo, cuando alguien se comporta de manera arrogante, lo hace para cubrir sus propias inseguridades o para evitar enfrentar sus propias debilidades. Los estoicos nos invitan a ser honestos con nosotros mismos. En lugar de proyectar una imagen de perfección o superioridad, debemos reconocer nuestras fallas y trabajar en ellas con serenidad. La humildad no es debilidad, sino una fuerza que nos permite ser auténticos y mejorar constantemente. El amor fati, que significa amar el destino, es otro concepto estoico que nos puede ayudar a superar la arrogancia. Este principio nos invita a aceptar todo lo que sucede como parte de nuestro camino, incluidas
nuestras propias limitaciones y fallos. Cuando practicamos el amor fati, dejamos de tratar de controlar lo que no podemos controlar, como la opinión de los demás o nuestro estatus social. Al aceptar nuestras circunstancias tal como son, empezamos a liberarnos del ego y de la necesidad de ser vistos como superiores. Una práctica estoica útil para combatir la arrogancia es la reflexión diaria. Al final del día, podemos tomarnos unos minutos para reflexionar sobre nuestras acciones y preguntarnos: ¿he actuado con humildad hoy? ¿He dejado que mi ego tome el control? Esta reflexión nos ayuda a ser más conscientes de nuestras actitudes y a corregir nuestros comportamientos cuando notamos que estamos cayendo en la trampa de la arrogancia. La humildad es algo que se cultiva con el tiempo y la reflexión diaria es una herramienta poderosa para hacerlo. La autodisciplina emocional también es clave para superar la arrogancia. A menudo, la arrogancia surge en momentos de emoción, cuando sentimos que necesitamos defender nuestro estatus o demostrar que somos mejores que los demás. Pero los estoicos nos enseñan que debemos controlar nuestras emociones y no permitir que ellas controlen nuestras acciones. Cuando sintamos que la arrogancia está surgiendo, podemos detenernos, respirar profundamente y recordar que no necesitamos la validación externa para sentirnos valiosos. La arrogancia también nos impide aprender de nuestros errores. Los estoicos creían que el crecimiento personal solo es posible cuando somos capaces de ver nuestras fallas con claridad y de aprender de ellas. La arrogancia, en cambio, nos hace ignorar nuestras fallas o justificarlas, lo que nos impide mejorar. Practicar la humildad significa estar abiertos a la crítica constructiva y estar dispuestos a reconocer cuando nos hemos equivocado. Finalmente, los estoicos nos enseñan que la grandeza real no proviene de ser vistos como superiores, sino de vivir con integridad. La arrogancia busca el reconocimiento externo, pero la verdadera paz y satisfacción provienen de saber que estamos actuando de acuerdo con nuestros valores, independientemente de lo que los demás piensen. Si nos enfocamos en ser la mejor versión de nosotros mismos, en lugar de intentar impresionar a los demás, empezamos a liberarnos del peso de la arrogancia. En resumen, la arrogancia es una barrera que nos impide crecer y vivir de manera auténtica. A través de las enseñanzas estoicas podemos aprender a practicar la humildad, a controlar nuestro ego y a vivir con integridad, enfocándonos en lo que realmente importa, nuestras acciones y nuestras virtudes. La clave está en dejar de buscar la validación externa y centrarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos, sin necesidad de demostrar nuestra valía a los demás. Si este video te ha ayudado a ver la arrogancia desde una nueva perspectiva, no olvides darle like, dejar un comentario sobre cómo manejas la arrogancia en tu vida y suscribirte al canal para más contenido sobre cómo aplicar las enseñanzas estoicas en tu vida diaria. Nos vemos en el próximo video.